Amigos, bienvenidos nuevamente a esta nueva etapa de enseñanza de Renuevo de Amistad, que tengo mucho gusto presentárselas. Como comentaba ayer en el anuncio, las clases de los miércoles se están transformado y se han transformado ya en algo que he llamado minería bíblica. Y esto obedece más que nada a lo que, pues, haciendo un comparativo con lo que hacen en la actividad de minería, pues básicamente consiste en eso, en ir escarbando. Tenemos un objetivo en particular, que es encontrar piedras preciosas, encontrar oro, en fin, ir escarbando, siguiendo una ruta bien pensada, bien planificada, con los cuidados necesarios, hasta llegar a un objetivo y encontrar algo, y no solo encontrarlo, sino también extraerlo, y después de extraerlo, pues obviamente también usarlo, transformarlo para que sea de utilidad para lo que inicialmente se estuvo buscando. Así es esto. Nosotros también vamos a ir escarbando de una manera planificada, estructurada, metodológica, pasajes de la palabra de Dios, pasajes que nos temas y cosas que el Señor vaya poniendo en mi corazón para podérselas yo compartir a ustedes. Al igual que la minería, evidentemente sigue, como digo, una metodología, pero también es algo muy importante, que hay cosas que seguramente ya has leído, sobre todo tú que tienes ya tiempo en el Señor, ya has leído y ya tienes conocimiento de muchas de estas cosas. Nosotros entonces, al tener ya conocimiento de estas cosas, podemos pensar, pero ya lo leí, pero lo que sucede a lo largo de los años, lo habrás notado, que un mismo pasaje, un mismo versículo, el Señor te habla de diferentes formas. Y a veces parece que estás leyendo un versículo como si fuera la primera vez que los estás leyendo. Y esto es muy valioso. Esto es muy valioso y es de gran uso y de gran bendición para nuestro corazón. Así es esto de la minería bíblica, y que está dividida en series. La serie inicial con la que vamos a inaugurar esta nueva etapa de enseñanza es el legado de Jesucristo, que tiene varios capítulos. Esta serie está principalmente basada en los capítulos del Evangelio de Juan 13, 14, 15, 16 y 17, y obedece principalmente a que estos capítulos en particular fueron escritos 50 años después de cuando se dijeron. Se dijeron todas estas palabras, esta enseñanza que el Señor les da precisamente en la última Pascua, en los preparativos de la última Pascua, del sacrificio del Cordero Pascual, como todos los años, instituido por la ley, para el sacrificio, en la presentación del primer lavatorio, y después, bueno, lo que viene haciendo los sacerdotes, la presentación del sacrificio del Cordero Pascual. Estas 4 o 5 horas aproximadamente, en lo que duró todo toda esta enseñanza que sale de los labios de nuestro Señor, son aproximadamente 4 o 5 horas, en donde queda registrado hasta 50 años después por Juan, como ya había dicho, y que es el legado, es decir, es la herencia que nos ha dejado el Señor. Hay herencias evidentemente físicas, ante un notario, en un testamento, que son cosas materiales o bienes financieros. Generalmente no se deja ahí algo pues inmaterial, ¿no? Como les dejo mi corazón o les dejo mis buenos sentimientos. También se le llama legado a esto, a lo que una persona deja inmaterial, como pues una atención por amor o algo que los mismos personas que reciben o que ya extrañan y tienen a su ser querido que ya no está, lo consideran como un legado, sus enseñanzas, sus valores o lo que hizo por ellos, y lo consideran como un legado. Bueno, yo considero como un legado estos pasajes, estos capítulos de Jesucristo, particularmente para nosotros, en donde vamos a leer lo que ya hemos leído varias veces, pero que el Señor con su ayuda nos va a ir ayudando, nos va a ir enseñando cada vez más y más. Entonces, bueno, pues sí, vamos a empezar, vamos a entrar en materia, ya habiendo explicado qué es un legado y por qué es importante el tener esto. Es importante, precisamente, voy a empezar a leer ya el pasaje,
en donde vamos a ver el texto el día de hoy de Juan 13, del versículo 1 al 20. Juan 13, versículo del 1 al 20. Voy a ir pausándolo conforme va avanzando y vamos a ir comentando algunas cosas. Voy a leer el versículo 1 de 13. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, que era todo un preparativo ceremonial por parte de la ley, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí es algo que Juan está escribiendo y que nos da la pauta precisamente a que el ministerio público de Jesús había terminado. En esos momentos había terminado, ya no habría más registro de milagros, no había enfermos que sanar, limpios que limpiar, ya no había muertos que resucitar. Terminó el ministerio público de Jesús y en estas horas es cuando en esta privacidad es que empieza la enseñanza. Yo creo que para Juan consideró tan importante que sí, lo de la cena del Señor viene en los otros 3 evangelios, pero esta parte no viene registrada, no obstante que fue algo que después de muchos años el Espíritu Santo le hizo escribir a Juan en este evangelio. ¿Por qué? Porque ya había llegado su hora. Entonces este es un cerrojazo al ministerio público y empieza en privado porque ya había llegado el tiempo en que Jesús regresara al Padre y que había amado a los suyos y los había amado hasta el fin, los había amado hasta las últimas consecuencias. No hubo un momento en que haya dejado de amar, pero esto de hasta el fin, también esta frase podría usarse como hasta el último momento, sí, pero también hasta el fin de los tiempos, es decir, sin un final. Como dicen en una película, hasta el infinito y más allá, más o menos así como dice la película, es que los amó, haciendo referencia a este amor tan particular y tan específico de Señor y de Maestro, pero también de amigo, como les dice más adelante, es que dice que cuando estaban cenando, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, aquí vamos a ver algo que es muy importante. En los momentos más íntimos y más privados con el Señor, no importa el número de personas que estemos acompañados de corazón sincero, alabándole, bendiciéndole, no importa, puede haber una intervención del enemigo en personas que le han dado lugar a Satanás. En el caso de Judas, él había dado lugar a Satanás en estos momentos y fue el momento preciso en que el diablo aprovechó para tratar de destruir todo lo que el Señor estaba haciendo en la vida de estas personas y que iba a ser a favor de todos nosotros. Sin embargo, fíjate que es interesante porque no sabía exactamente Satanás el alcance de todo esto. Pensaba que crucificándolo, pues Jesús había dicho en más de una ocasión que iba a levantarse al tercer día, que iba a morir, que nadie le quitaba su vida, sino que él le entregaba en rescate por muchos y que iba a levantarse al tercer día de la muerte. Eso lo sabía muy claro. Satanás tenía todo el entendimiento de esto porque Jesús mismo lo había dicho. ¿Cuál era entonces el objetivo? En primer lugar, bueno, por un lado, la traición y el tormento a Cristo hasta los últimos momentos. Estuvo atormentándolo desde muy pequeño, lo estuvo atormentando durante toda su vida con todas las cargas económicas, sociales y demás que implicaba hacerse cargo de una familia tan grande, con la muerte del esposo de María, de José, no se sabe exactamente, pero parece que fue cuando Jesús era muy joven y se hizo cargo de María, todo el tormento del pecado alrededor de él, como hijo de Dios, sin pecar, y todo el tormento después, cuando antes de inaugurar su ministerio público en Mateo 4, toda la carga y todo el peso, y durante todo su ministerio con el desprecio y el rechazo de los fariseos, varón de dolores, experimentado en quebranto. Este era Jesús, el que nos había amado, y en este momento particular no iba a ser la excepción.
el tormento por parte de Satanás a Jesús de que uno de los suyos lo iba a traicionar y que aparte estaba con él y estaba ahí presente y jamás tuvo la intención ni de vengarse, ni de detenerlo, ni de destruirlo, ni de disciplinarlo. El tormento también de que estaba Jesús a unas horas de ser aprehendido y de ser expuesto con el escarnio público y demás, es que suceden estas cosas, que Satanás insistía en este tormento, sabiendo entonces Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, es decir, que era el poseedor de todo en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios iba. Es muy importante esto que dice Juan en este evangelio acerca de la seguridad de Jesús, que aún al final de su ministerio público en ningún momento tuvo alguna manifestación de amargura, alguna manifestación de reclamo o algún reclamo hacia las personas, incluso reclamo ante el mismo Judas. Jesús siguió hasta el fin. ¿Por qué? Porque en estos momentos el Señor le muestra algo maravilloso a Jesús. Le muestra algo maravilloso que dice que por el gozo puesto delante de él, fue crucificado, sufrió el oprobio por el gozo puesto delante de él. Y esto es algo muy importante porque en ese momento, aunque si bien no lo dice, iba a ser sacrificado, pero Jesús entendía perfectamente lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando con él en esos momentos es que antes de irse a orar para ser fortalecido, Jesús entendió y sabía siempre, a cada momento, lo que iba a pasar después de esto y fue lo que lo mantuvo firme. Al ver a su iglesia en donde estábamos tú y yo incluidos, estamos incluidos. Dice entonces que el versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Aquí es también muy importante entender varias cosas. Dentro de este contexto vamos a ver que finalmente cuando Jesús hace esto obedece a varias cosas. La primera es que era la costumbre hebrea y que llevado a un extremo por los fariseos de lavarse muchas veces las manos antes de comer. También estaba esta costumbre de que las personas se tenían que bañar antes de llegar al lugar donde habían sido invitados a participar de alguna cena, de alguna comida, algún evento, alguna boda y particularmente a participar de lo que era la Pascua. Ellos tenían que bañarse totalmente, había baños públicos, y ya una vez que estaban bañados completamente, ataviados y demás y listos, es que ellos se iban entonces caminando al lugar donde habían sido convidados y en ese transcurso, aunque estaban bañados todos, como no había pavimento evidentemente, pues sus pies se empezaban a ensuciar y a tener polvo y demás. Entonces vemos que aquí ya habiendo comenzado la espera, es decir, ya habiendo comenzado los preparativos para la Pascua, dice, luego, pero el 4, se levantó de la cena, es decir, había comenzado, todavía no estaban ya cenando, es decir, no se había realizado el acto maravilloso que lo que entendemos como la cena del Señor, de sellar el nuevo pacto. Dice que se levanta de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Esto fue demasiado tarde. ¿Por qué? Porque eso se hacía al principio. En primer lugar, sabemos, como ya lo hemos enseñado, que esto lo hacía la persona, el siervo o el más joven de la casa como una atención a los invitados. Tenían que ser invitados y que al ser invitados pues de honor y demás, la atención era lavarles los pies para que pudieran pasar y si se sintieran cómodos, demás, obviamente no ensuciar, porque eran muy pulcros,
pero ya estaban bañados. Lo único que tenían sucio en esos momentos eran los pies y por eso esto lo hacían. Era una costumbre en aquellos entonces que marcaba incluso la ley de alguna forma. Se levanta Jesús a hacerlo, pero eso se debería de haber hecho al principio. No hubo quien lo hiciera. Estaban ya en la cena, es decir, ya estaban en la cena y cuando se levanta a hacerlo, dice el versículo 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con con la toalla con que se había ceñido. Al hacer este acto, pues fue un shock para todos. En primera, porque nadie se ofreció a hacerlo antes. En segundo, porque pues fue sorprendente, porque bueno, no siguieron la tradición o al menos no está registrado que se hubieran bañado antes y estaban limpiecitos, así bien puestecitos todos, y llegar ahí para lavarse los pies, que alguien se lo hiciera, sino que no lo hicieron. Cuando dice en el versículo 7, en el versículo 6, perdón, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás jamás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Ups, a ese grado. ¿Por qué a ese grado de plano? Es decir, si no te dejas lavar los pies, no vas a tener parte conmigo. Pero si era nada más un evento o sea, sí, era el Señor y lo hizo como por supuesto, la enseñanza de que tal iba a venir después, pero ¿por qué al grado de no participar con Él? Significaba que era algo profundamente simbólico y que absolutamente nadie más que Jesús estaba entendiendo. Y ahí estaba Judas, por cierto. Eh, es porque al estar haciendo esto Jesús y al ir con Pedro, la reacción de Pedro por un lugar fue algo pues sorprendente pues porque ya había tenido ya la experiencia Pedro de por un lado reprender a Jesús diciendo no es posible que te dejes hacer esto y demás y que le dice Jesús apártate de mí Satanás. No obstante, ya habiendo pasado por esas Pedro, pues así como era, ¿verdad? Pues, de impulsivo, pues jamás me vas a lavar los pies. Pero aquí el asunto es la reacción técnicamente esperada de un discípulo que había pasado 3 años con el Señor hubiera sido, y después de todo, incluso ver la transfiguración y haber pasado y haber escuchado varias veces, hubiera sido, Señor, tú no me vas a lavar los pies, yo te los voy a lavar a ti, porque tú eres el Señor. No, dijo, no me los vas a lavar jamás. O sea, o Pedro tenía mucha revelación o no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Yo creo lo segundo. ¿Por qué? Porque después, al decirle esto, el Señor, no tendrás parte conmigo, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, haciendo referencia, pues todos espantados, haciendo referencia, pues que no nos bañamos antes como se debe, sino que Jesús nos mandó a 2 discípulos a buscar a un hombre y en ese momento le iban a preguntar a un hombre con ciertas características, enviados por Jesús, dónde pasará la Pascua mi Señor, y dijo, ya está todo en un segundo piso, por eso es un aposento alto, en donde ya estaba todo listo, dijo, no nos bañamos, a lo mejor se refiere a eso. Y Pedro le decía, bueno, no solo los pies, sino todo, necesito ser bañado en todo. Entonces, le dice Jesús en el versículo 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Es decir, para el Señor, en su acto, en esta escenificación o en esta parábola escenificada, estaba enseñándoles algo aparte de lo
de lo que está claramente escrito, que es como un ejemplo, yo siendo el Señor, así deben de hacerse ustedes, estaba en una parábola escenificando la vida de cada uno de nosotros, que para tener parte con el Señor necesitamos ser lavados completamente y tenemos que ser limpiados, y no el cuerpo completamente y después los pies, y lo que faltaba en ese momento solamente eran los pies. Y esto significa muchísimas cosas que las vamos a ir anotando conforme vayamos avanzando. En primer lugar, bueno, pues evidentemente hay varias palabras que son muy importantes aquí. Por un lado, tenemos el tema de la Pascua, que significa la Pascua, la fiesta que se había puesto ya en acción, la preparación de la misma. La Pascua significa pasar por encima de. Jesús iba a pasar de este mundo al Padre. El estar lavado, la palabra estar lavado y lavarse, en realidad la palabra está lavado significa está bañado. Debería haberse traducido como está bañado, porque la palabra eh, lubo, L-U-B-O, lubo, que significa en griego está bañado. Cuando dice Jesús está todo limpio, está lavado, está bañado, es decir, ya está bañado y la otra palabra de lavarse, que lo traducen como en realidad debería hacerse limpiarse, es una palabra diferente en griego, que es nipto, es decir, dice Jesús, el que está lavado, es decir, el que ya está bañado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y después transfiere esto a ellos y dice, y vosotros limpios estáis. Entonces se quedan, pues no, ni siquiera nos dio tiempo de bañarnos. ¿Cómo estamos limpios? Y viene entonces esta interpretación que nosotros estamos escarbándole más. Estaban limpios en primer lugar porque por medio de la fe ellos estaban limpios, no habían nacido de nuevo, pero está Jesús haciendo esta parábola, enseñándoles que iban a estar limpios por su palabra y por la fe en Jesucristo, bañados completamente y purificados. Después, al haber entendido esto, que Jesús estaba refiriendo específicamente, hay varias cosas aquí en juego. La primera es que dentro de los personajes que están involucrados en esto, bueno, está Jesús, está Pedro, está Judas y están los otros demás discípulos. Ya vimos que Jesús está haciendo su trabajo y está acomodando las cosas, y que Pedro, en esa negativa, más adelante va a mostrar aparte la traición, que de alguna forma es similar a la de Judas. Finalmente lo negó, pero Judas sí lo llevó a cabo de una manera más grave. El de Judas, al entregarle y hacer un agente de Satanás activo para poderlo entregar y que pudiera pues cumplirse la palabra que ya estaba escrita para el acto que iba a hacer Judas. En el Salmo 41:9 dice que el que estaba conmigo, mi compañero, levantó su calcañar contra mí, golpeándolo, es decir, traicionándolo. Bueno, ¿cuál es la doctrina más importante aquí? La doctrina más importante, pues evidentemente es la que está escrita, y para eso va a seguir leyendo. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Es decir, reafirma a Jesús que el hecho de ser el Señor y Maestro estaba haciendo algo increíble, que era, sabiendo que era hijo de Dios y que iba al Padre y que los iba a dejar y demás, un tiempo para ser crucificado, sacrificado. De hecho, vemos aquí algo increíble, que vemos a Dios carne inclinándose a servirle a los suyos, porque eran los suyos. Vemos que
aquí Jesús dice, voy a regresar al versículo 1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Vemos a Dios inclinándose a servirle a los suyos. Y es algo que causa un impacto a las personas que tenemos una lejana idea de lo que es Dios. Dios inclinándose, dejando el ejemplo de humildad, dejando el ejemplo y el mandamiento que debemos de servirnos unos a otros, en donde no hay jerarquías, en donde si quieres ser el primero tienes que ser el último, dejando el ejemplo supremo para que los postreros serán los primeros y debes de procurar estar en el último lugar, no en el top 10 de famosos, sino en el último lugar sirviéndole a todos. Eso fue lo que enseñó Jesús, porque era el Señor y el Maestro. Dice, pues si yo siendo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, son bienaventurados si así lo hicieren. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Y otra palabra clave, los suyos y a los que había elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar, ya lo vimos en el Salmo, se cumple esta escritura. Desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy nuevamente, dice Jesús, y cuando suceda crean. Bueno, esto lo volvió a decir unas horas antes. Versículo 20, de cierto os digo que el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Bueno, doctrina principal, ya lo vimos, el servicio, el amor unos a otros. En un ejemplo de un verdadero maestro y un verdadero señor. Un verdadero maestro y un verdadero servidor es eso, nunca deja de ser un servidor. Tendré la función de pastor, yo tendré la función de pastor o de maestro de la Biblia, pero sigo siendo el último de los servidores. Pero tú también y todos los que pertenecemos al Señor y demás. También el ejemplo en esta aplicación personal lo debemos de hacer porque el Señor así lo dice tal cual. Deben de hacerlo unos a otros, pero el asunto aquí también lo que hace el Señor es enseñarles la actitud correcta de corazón, la actitud correcta de servicio. Pero vamos un poco más allá, como decía hace rato, de nuevos hallazgos que podemos encontrar. Fíjate que en el acto de lavarle los pies, no solo como el acto de humildad suprema de siendo Dios hizo en forma de hombre y de siervo y se humilló a sí mismo, hay otras cosas que el Señor nos dejó como una mini maqueta de lo que debería de ser el inicio de la vida del creyente, el inicio de la vida del creyente y la continuación de la vida del creyente. Esa mini maqueta o esa parábola escenificada para nosotros nos enseña, aparte de la doctrina principal que ya vimos, son tres visiones. Por un lado, insisto, tres visiones de lo que debería de ser la vida del creyente, ¿sí? De lo que debería ser la vida del creyente para ser parte del Señor y cómo continuar y seguir siendo parte del Señor con la actitud correcta del creyente durante toda su vida. Por un lado tenemos la visión hebrea. Bueno, la visión hebrea en cuanto al baño es que los sacerdotes cuando iniciaban su ministerio se tenían que pasar por un baño muy significativo, muy simbólico, de bañarse completamente
una vez para iniciar en el lavatorio del templo, una vez para iniciar su ministerio como sacerdotes. El sumo sacerdote, que también era un puesto que se iba cambiando cada determinado tiempo, se bañaba una vez, simbólicamente cuerpo completo, en ese lavatorio del templo, y era investido como sumo sacerdote, y las sesiones posteriores para ya ofrecer el sacrificio, aunque esta era la responsabilidad de los sacerdotes, pero el sumo sacerdote podía tomar esa responsabilidad cuando él así lo indicara, del lavatorio, ya no de todo el cuerpo, sino que era una sola vez. Entonces vemos en esta visión hebrea que ese nuevo nacimiento, que ese lavatorio de una sola vez significa también pues, el nuevo nacimiento, enseñándolo así, porque vamos a ver en Hebreos 10:22, en Hebreos 10:22 vamos a ver esto, y vamos a en verdad ver esta visión hebrea, esta enseñanza que el Señor nos da, y que ellos como hebreos, los discípulos, lo entendieron perfectamente bien. En Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cuando no eres hebreo dices, pues yo me acerco de corazón sincero, pero pues, ¿y si no me bañé hoy? No, se está refiriendo en esta visión hebrea, que ellos lo entendieron, los discípulos, que es acercándose de corazón sincero, purificados los corazones de mala conciencia, es decir, sin conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque en todo lo que es Hebreos 10, del 1 al 12, no lo voy a leer si no nos entenderíamos mucho, es que el sacrificio quitó el pecado de una vez y para siempre. Al quitar el pecado de una vez y para siempre, en Hebreos 10, del 1 al 12, en el versículo 22 dice: acércate entonces, una vez quitado el pecado con la sangre del Cordero de una vez y para siempre, puedes acercarte ya purificados, lavados los cuerpos en agua pura, ¿sí? Lo que significa el baño, el nacimiento de una vez. En Hebreos 9:14, haciendo ya referencia más específicamente a la sangre del Cordero, dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que podáis servir al Dios vivo. Limpia conciencia, es decir, en la visión hebrea, el nuevo nacimiento por la fe en Jesucristo es exactamente lo que sucedió al bañarse, al decir una nueva naturaleza, quitada la mala conciencia, es decir, la naturaleza pecadora, por la sangre del Cordero, para servirle al Dios vivo y podernos acercar, como ya vimos en Hebreos 10:22, con agua. Esto está enseñando entonces en esa visión hebrea que es un nuevo régimen diferente a lo que es la ley. En ese nuevo régimen de purificación y de algo maravilloso que era trasladado a todos los creyentes, lo que solamente podían hacer los sacerdotes y lo que podían hacer particularmente el sumo sacerdote, de entrar hasta la presencia de Dios en el lugar santísimo y presentar la sangre. Entonces, esta enseñanza que después la entendieron, trajo, y que vino el Espíritu Santo sobre ellos, al entender lo que, aunque se haya escrito 50 años después, ellos entendieron perfectamente por qué, si Jesús no les lavaba los pies, no iban a entender la enseñanza, y por eso no podían participar de él si no ha sido lavado el cuerpo completamente, es decir, si no han nacido de nuevo, porque se usa la misma palabra. Entonces, vamos a ver también que hay una enseñanza, pero para una visión griega, en este mismo pasaje de bañarse, de llegar con los pies sucios y que el Señor se los lavara, tenía que ser el Señor, porque Él es el que iba a poner el sacrificio. Vemos entonces que está la visión griega. En esta visión griega de este acto tan glorioso, visión griega o gentil, está hablando entonces, y vamos a verlo, de otra
forma de verlo, otro hallazgo que hacemos al estar escarbando, que ya vimos la visión hebrea, pero vamos a ver ahora la visión griega de este evento. En la visión griega en Tito, vamos a ver Tito 2, del 4 al 5. En Tito 2, del 4 al 5, habla de dos palabras ya en una visión ya gentil, que es regeneración y renovación. Regeneración por el nuevo nacimiento y renovación por el Espíritu Santo. Lo dice Tito 2, 4 a 5, dice que, perdón, Tito, ahorita te digo exactamente, que tiene que, déjame, perdón, es 3. Perdón, tengo una cita mal. Vamos a Efesios 5, Efesios 5 del versículo 25 y 27. Efesios 5, 25 y 27 dice: maridos, amad pues a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí vemos en esta interpretación griega cómo el Señor hace que el nuevo nacimiento, que es una regeneración, porque es la misma palabra, ya, acuérdate que esto fue dicho en arameo, pero después fue traducido al griego, y la palabra regeneración, dame un segundo, la palabra regeneración y renovación es muy importante. Es en Tito 3:5 dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5 dice que nos lavó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces aquí esta visión griega nos enseña dos palabras también que se dieron y que se enseñaron simbólicamente en este acto tan maravilloso de Jesús de lavar los pies: regeneración y renovación del Espíritu Santo. De hecho, lo refuerza esto, como leímos en Efesios 5, que se presentó a sí mismo por el lavamiento y de la palabra, para hacerse de esta iglesia santa y sin mancha. Y está la visión que yo le llamo la visión romana, que es la parte legal. Hay una parte legal en esto también, y por eso era tan importante que en justicia no iba a poder Pedro participar enseñándonos posteriormente a todos nosotros de esta legalidad al haber hecho esto el Señor. Y aparecen palabras muy, muy significativas, y esto vamos a verlo desde un punto de vista pues más de derecho romano en primer lugar, en 1 Corintios 1:27. Primera de Corintios 1:27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es decir, el régimen antiguo de hebreo y de la ley y del sacrificio del Cordero Pascual y demás, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero aquí está la parte legal, dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Estas 4 palabras son las que legalmente
suceden al nuevo nacimiento y después nuestra forma de vivir. Y se refiere a lo siguiente. En primer lugar, sabiduría. Pedro le dice a Jesús, es que también todo la cabeza y las manos. Le dice, no, no, no. Sabiduría de Dios, después lo vas a entender y vaya que si lo entendió después. Sabiduría, justificación, que se entiende como el nuevo nacimiento al hacernos justos delante de Dios por su sangre, y santificación, como ese proceso continuo que estamos nosotros durante todo este tiempo aquí en la tierra en un proceso de santificación, es decir, constantemente lavándonos los pies unos a otros por medio de la palabra y sirviéndonos unos a otros en un proceso de santificación. El servicio santifica, el Espíritu Santo santifica nuestras vidas, haciéndolas más parecidas a Jesús, y esto y mucho de esto tiene que ver pues en las obras, pero en las obras de servicio guiados por el Espíritu Santo, y por eso es tan importante que nosotros entendamos que Juan 13, en el hecho mismo de lavarle los pies a ellos, significa que ese es nuestro caminar en este mundo, nos va ensuciando, y por eso a través de ya una vez nacidos de nuevo, de una vez para siempre por la sangre de Cristo, Primera de Juan dice que habiendo sido ya justificados por su sangre, dice Juan que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, haciendo la función de un abogado, es decir, la versión romana del derecho romano de un abogado que intercede por nosotros y pone la paga por las faltas que vamos cometiendo conforme vamos caminando en este mundo, y cada vez vamos equivocándonos pues más y más, y el Señor nos perdona. Entonces tenemos esta visión hebrea, esta visión griega y esta visión romana. Sin embargo, lo que a mí me maravilla también de esto, y te lo voy a decir, es que vamos a regresar a Juan 13. De todo esto que ya vimos, hay algo que yo lo entiendo como la herencia principal que Jesús nos da a nosotros. Ya tenemos la enseñanza clara, que está aquí Jesús enseñándole a sus discípulos, así como yo soy el maestro, y lo dicen bien, soy el maestro y Señor, ustedes deben hacerlo uno por otro, está claro. Tenemos el tema de la enseñanza, de lo que está haciendo Jesús en una parábola escenificada en ese momento, de lo que va a ser el incorporarse a la vida eterna a través de la regeneración y la renovación, o la justificación y la santificación. Y como ya lo vimos, aquí está lo que para mí es algo maravilloso, y con esto voy a terminar, que es nuestra también herencia, parte de este legado de Jesús. En el versículo 20 dice: de cierto os digo, que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es algo glorioso. Déjame decirte por qué. Porque ahora el enviado, que era Cristo, el enviado del Padre, ahora los envía a ellos, y a través de ellos nos envía a nosotros. Dice que al que yo enviare, me recibe a mí. Él me heredó a Jesús a mí como su servidor, como su discípulo, el ser enviado por Cristo. Y a los que me reciben a mí al ser enviado por Cristo, para lavar los pies, no para gobernar, no para hacerme de cosas o tener dominio sobre las personas, sino que el que me recibe a mí está recibiendo a Cristo, y el que recibe a Cristo recibe al Padre, que fue el que lo envió. Es decir, mi herencia es que ahora el enviado del Padre, que yo no lo vi, porque fue hace casi 2000 años que sucede esto, yo por medio de la obra que el Espíritu Santo hizo al dejarnos escrito todo esto, y que en la iglesia incipiente Jesús oró por nosotros diciendo: y a los que crean por medio de la palabra de estos, como lo vamos a ver, también oró y nos incluyó como elegidos de Dios, como llamados de Dios. Ahora
yo he recibido esta herencia maravillosa, que es Cristo el que nos envía. Cristo es el que me envió a mí, y si me reciben, pues obviamente reciben a Jesús, y si reciben a Jesús, reciben al Padre. Es algo maravilloso. Por eso cierra Juan este ministerio de Jesús público, lo cierra ahora en privado, hace todo lo del lavamiento de pies y cierra con algo glorioso, pasando por el tema de Judas, que lo vamos a ver en la siguiente parte, pero al final en el versículo 20 cierra el ministerio de Jesús con esta gloriosa herencia. Ahora el enviado es el que envía. Y con esto es con lo que terminamos este primer análisis, que bueno, pues gracias a Dios tenemos mucho que escarbar, mucho que pensar, mucho que leer, mucho que orar y también mucho que agradecer. Bueno, yo le doy gracias a Dios por tu atención a esto. Como podrás ver, es recomendable que tengas cuaderno, lápiz, Biblia en mano para las siguientes clases. Si tienes dudas, escríbemelas, por favor, estoy a tus órdenes para contestarlas. Y también, pues, para que vayas preparándote para seguir escarbándole en los siguientes capítulos de Juan de esta serie. Yo te doy las gracias por tu tiempo y te envío un abrazo y nos estamos viendo entonces en la siguiente sesión. Muchas gracias.